A todos ustedes muy buenas noches, un saludo muy especial. Estos 30 minuticos que hemos tenido iniciales, como siempre, buscando el corazón de Dios para expresarle nuestra gratitud y nuestro cariño. A toda la familia que ha llegado, bienvenidos. Aquí estamos un equipo. Recuerden, esto no, la obra de Dios no es un trabajo de alguien en específico, excepto nuestro Espíritu Santo que por supuesto, y aún no, ni siquiera el Espíritu Santo, porque ese es el trabajo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por supuesto, pues aquí humanamente, hablándolo así, pues somos un equipo. Así que agradeciendo a Dios por la vida de Nelson, por la vida de Viviana y por la vida de cada uno de los que cada semana nos respaldan con el tiempo de oración. En este caso, hoy, Adrianita. Por supuesto, todo lo que se organiza y se planifica con mi esposa. Y yo, pues, como yo siempre les digo a ustedes, pues, yo vengo a hacer la partecita, claro, importante, que es la predicación de su palabra, pero todo esto es un trabajo en equipo. Así de que, bienvenidos, y les quiero animar a que los próximos 30 minutos no se distraiga, estemos enfocados en esto que Dios quiere hablarnos en esta noche. Así que familia, pues sean bienvenidos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos continuando lo que comenzamos en estos sábados que hemos venido hablando. Creo que sí están mirando la pantalla, sí está compartida bien, ok. Sobre la importancia de cómo reaccionar en este tiempo difícil que llevamos 2, 3 mesecitos, un tiempo particular, digamos que ha sido más difícil de lo normal, porque la palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán, y eso no es solo de hace 2 o 3 meses. Esa verdad la hemos vivido, hemos enfrentado cada día su propio afán, días malos, días menos malos, días mejores. Pero es obvio que en estos últimos 2 meses, casi 2 meses, desde febrero, mediados de febrero, quizá finales de febrero, han sido días difíciles, porque se nos vino toda una situación que de alguna manera no dimensionábamos todo lo que esto implica. Y como hemos dicho varias veces, pues toda esta situación ha sido una bendición. Hace una semana planteamos algo, pero quiero, para que nos vayamos conectando, hemos entrado a beber de la fuente en Romanos 8, a bucear, a meternos a la profundidad de su palabra en este capítulo 8 de Romanos, que es muy importante en este tiempo, muy importante. Por eso le estamos invitando a que lo trabajemos. Y decíamos que Romanos 8, el apóstol Pablo, quien escribió, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El libro de Romanos 8 tiene 3, grandes secciones que se pueden identificar. Desde el versículo 1 hasta el 17, el apóstol Pablo define la vida cristiana normal. Del versículo 18 al 27, él habla de la angustia de la vida cristiana normal. Y del versículo 28 al 39, habla de ciertas certezas que los cristianos debemos tener en la vida cristiana normal. Y hemos comenzado por esta última parte, porque en la medida en que nosotros tengamos certeza de lo que ha sucedido y de la verdad que Dios declara, en esa medida podemos entender lo que es la vida cristiana normal. Y 2, podemos vivir y enfrentar la angustia de la vida cristiana normal. Es claro que toda esta situación que hemos estado viviendo, pues, ha generado muchas cosas. Hemos comenzado y vamos a trabajar estos versículos. Comenzamos la semana pasada el versículo 28 de Romanos 8,
porque estas certezas son fundamentales en este momento para sostenernos en la visión y en el camino correcto. Pensemos en lo siguiente: toda tempestad, sea de arena, sea de lluvia, sea de viento, sea de nieve, siempre generan dos cosas. Por un lado, generan desorientación y en segundo lugar, generan distracción. En estos últimos 2-3 meses hemos enfrentado y estamos enfrentando una tormenta de toda esta situación de salud. Y esa tormenta ha sido generada no solo por la situación, sino hemos sido saturados por los medios de comunicación. Si usted se da cuenta, se nos ha casi que impuesto estar consumiendo este tema del coronavirus todos los días, todos los noticieros. Yo en lo personal, desde hace un mes, no veo noticieros. Oro por el coronavirus, pero porque entendí que toda esa información se vuelve tóxica. Hay personas que andan contando los muertos. Y no se trata de ignorar la realidad, no se trata de eso. Se trata de cuidar la mente, de cuidar el corazón, y no dejarnos distraer y tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que se ha desatado detrás de todo esto? Yo quiero animarles a que apunten, a los que están tomando nota. Hay 3 tipos de realidades. Se ha desatado un espíritu de temor, un espíritu de miedo. 2, se ha desatado un espíritu de angustia. Y 3, un espíritu de incredulidad. Eso es lo que traen las noticias, eso es lo que trae todo lo que usted consume en el WhatsApp, en las redes sociales y en los noticieros. Repito, espíritu de temor y espíritu de miedo. 2, un espíritu de angustia. Y 3, un espíritu de incredulidad hacia el futuro. Para una mamá, como por ejemplo mis 2 hijas, que hace poquito Catalina acaba de tener su hijita, hace 2 meses, y Laurita, que hace 1 año larguito tuvo a su primer hijo. Es natural la expectativa hacia el futuro, de decir, bueno, ¿qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le esperan a estos niños que están naciendo, que están creciendo, tal como está la situación? Todo eso genera incertidumbre y genera toda esta situación por la cual hemos sido bombardeados. Por eso necesitamos reenfocarnos en medio de esta tormenta. Seguramente usted alguna vez ha estado en medio de una tormenta de lluvia, en medio de un huracán, en medio de la tormenta de nieve, en medio bueno, no sé cuántos habrán estado, yo nunca he estado en una tormenta de arena, pero son el desafío en esas situaciones es reenfocarse, orientarse, mantenerse en el camino. Quiero animarles a que veamos la historia que está en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Quiero animarles a que tomemos esto como punto de partida para lo que hoy el Señor nos quiere hablar. En ese capítulo 14 de Mateo, desde el versículo 22 al versículo 33, Jesús dice que hizo que sus discípulos fueran delante de él en la barca y que se iban a encontrar al otro lado en la ribera. Los discípulos suben a la barca y comienzan a pasar. Recuerden que esto sucede en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea. Es un lago. Entonces, como es un lago, pues se puede pasar de un lado al otro. Yendo a cualquier dirección, se pasa al otro lado. Y ellos se van. Mientras tanto, dice el versículo 23 que Jesús sube a orar al monte. Y de pronto dice en el versículo 24 que los discípulos comienzan a enfrentar una gran tempestad y es azotada por las olas, es azotada por fuertes olas. Y va narrando esto y en el versículo
25 dice que en la cuarta vigilia de la noche, o sea, la noche está partida en 4 partes, 4 vigilias. Entonces, la primera vigilia es desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, y la última vigilia de la noche es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, que no dice exactamente a qué horas ellos comenzaron a atravesar, pero seguramente debió ser a eso de las 6, 7 de la noche. Y ellos duraron todas estas horas enfrentando la tempestad. Fueron hartas las horas. Hasta que Jesús, en el versículo 25, llega caminando sobre el mar. Jesús llega ejerciendo autoridad y poder y mostrando en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, aparece su presencia, ejerciendo, como decíamos, dominio, poder, autoridad sobre las olas. Porque al final siempre hay respuesta. Siempre habrá respuesta y es lo que estamos estudiando en este tiempo. Si ustedes miran el versículo 26, estoy contando este pasaje rápidamente porque solo lo quiero tomar como de motivación e introducción. Dice que los discípulos lo vieron como un fantasma, casi lo vieron como un demonio. Y esto nos deja la enseñanza de cómo la tempestad nos distorsiona los sentidos, nos distorsiona las emociones, nos distorsiona la visión. Y entonces ellos tienen una distorsión completamente espiritual porque ven a Jesús y la palabra que se usa en el texto es fantasma. O sea, no es nada, no es un ser del reino de los cielos lo que exactamente ellos están viendo. Y en el versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, en medio del problema. Y esto lo estamos compartiendo para que entendamos en medio de la tormenta que estamos viviendo. Aparece Jesús. Él aparece. Quizás usted y yo podemos pensar que aparece tarde, pero no es tarde. Él siempre aparece en el momento justo. En la última vigilia apareció y él dice, no tengan miedo, aquí están, yo soy Jesús. Tengan ánimo, no tengan miedo. Versículo 27. Bien, y allí Pedro, cuando ve a Jesús viviendo de esa manera sobrenatural, le hace un desafío a Jesús y le dice, si tú eres, ahora, esa pregunta, si tú eres, es una pregunta muy sincera o es una exclamación de Pedro que está demostrando su incredulidad. Porque cuando él ve a Jesús, él no responde diciendo, sí, tú eres. No, es si tú eres. Y en estos momentos difíciles como estos, recuerden, él estaba enfrentando una tormenta. Se distorsiona la realidad. La concepción de nuestro Dios la perdemos. Y entonces le hace ese desafío. Si tú eres muy honesto, pero es real esa duda que hay en su corazón, esa incredulidad. Necesitaba una señal, necesitaba una prueba. Y nosotros, quiero decirles, familia linda, hoy no necesitamos señales. No estamos para pedir señales. Eso es lo que el mundo pide, pero usted y yo como hijos de Dios no estamos para pedir señales. Estamos es para tener certezas. Y por eso estamos trabajando este tiempo en Romanos capítulo 8, aunque en este momento estoy compartiéndoles Mateo capítulo 14. Él entonces, lleno de temor, de angustia y de incredulidad, le dice. Ahora, en el versículo 29, Jesús le dijo, ven, él envía la palabra. Y esa palabra que tiene poder, que tiene autoridad, que viene del cielo, que es dada por el Señor, entonces Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. O sea, que por la palabra que Jesús da, Pedro comienza a vivir de la misma forma sobrenatural que Jesús. Inmediatamente. Y Pedro reacciona, lo cree y él comienza a caminar sobre las aguas porque en ese instante Pedro se enfoca en Jesús. Y eso es lo que nosotros en este momento tenemos que hacer. No podemos, se lo suplico, perder tiempo
viendo noticieros y más información sobre el coronavirus y más información sobre los muertos. No podemos, familia. En el nombre del Señor necesitamos, por el Espíritu Santo, en este momento es enfocarnos en lo que Jesús dice, en el ven de Jesús, en el que dice, no teman, aquí estoy, no tengan temor, yo soy. En el versículo 27, el tener ánimo. Y en el versículo 29, viene esa certeza de Jesús que le dice bien. Y él se enfoca, Pedro se enfoca y comienza a vivir de manera sobrenatural. Y es ahora, familia, en medio de la tormenta, que usted y yo estamos llamados a caminar de manera sobrenatural, a vivir de manera sobrenatural, a hablar de manera sobrenatural, a pensar de manera sobrenatural, a hacer de manera sobrenatural. O sea, vivir la vida cristiana normal, que implica vivir de manera sobrenatural. Cuando dice sobrenatural es que no puede ser la vida cristiana vivida al mismo estilo de la vida natural, de la vida normal que toda la gente tiene. Usted y yo como cristianos estamos llamados a vivir una vida sobrenatural. Pedro se enfoca y comienza a vivirlo de esa manera. Pero, ¿qué vuelve a pasar en el versículo 30? Dice en el 30, al ver el fuerte viento. O sea, él estaba mirando a Jesús. Él estaba pendiente en lo que Jesús, la realidad de Jesús. Y por eso estaba caminando sobrenaturalmente. Pero cuando él, dice la palabra de Dios en el versículo 30, al ver el fuerte viento, o sea, cuando él deja de mirar a Jesús, deja de enfocarse en Jesús y voltea a mirar las circunstancias, entonces comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Si usted y yo no nos mantenemos enfocados en su palabra, enfocados en orar como familia, enfocados a que la marca del Señor y el poder del Espíritu Santo nos capacite, para que no estemos poniendo otra vez a mirar las circunstancias, las muertes, las angustias, qué va a pasar. No, ahorita nos tenemos que enfocar es en Él, para que no nos hundamos, para que no empecemos a caminar de manera natural. De manera natural usted camina sobre las aguas, no. Usted sobre las aguas se hunde de manera natural. Pero de manera sobrenatural, usted y yo sí podemos vivir este desafío que Dios nos está dando, esta oportunidad hermosa que nos está dando para nosotros reaccionar. Así de que ahí aparece el versículo 31 al que quiero aterrizar en este momento. Mateo 14, 31. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano. Ahí está la mano del Señor. Asió de él, lo agarró. Es Jesús el que agarra tu vida y extiende la mano. Ese es el Dios nuestro que está en este momento, dispuesto. Aunque te diga, Manuel, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Concéntrate, enfócate en mí. Extiende su mano, lo agarró, te agarra y me dice, Manuel, reacciona. Te dice a ti, reacciona, hombre, mujer de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué razón dudar? Según el versículo 31. Y dice en el 32 que cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Ya vino la calma. Jesús es el único que puede traer calma a nuestro corazón con todas estas circunstancias que están viniendo. Los vientos de la angustia por la muerte, los vientos de la angustia de la enfermedad, los vientos de la angustia porque puedan morir nuestros padres, nuestros hijos, nosotros mismos, la angustia de la incertidumbre por el tema económico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Sí, hasta cuándo va a haber ayuda del gobierno? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar aquello? Toda esa angustia, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a hacer? Esto se va a recuperar muy difícil.
En el caso de las iglesias, vamos a ser los últimos en que nos permitan reunirnos. Y vamos a ser los últimos porque las iglesias generamos gente en masa y en segundo lugar, no somos productivos para el gobierno, nosotros no generamos trabajo. Por eso al final serán los últimos que nos permitan abrir. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creer que detrás de esto está el Señor. Y como vimos hace una semana, pues podemos comprender y entender lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué fue lo que hablamos la semana anterior sobre qué sabemos? Hablamos la semana pasada sobre el qué sabemos. ¿Qué sabemos? Recuerden el versículo 28 y el versículo 29 y 30. 3 puntos rápidos. 1. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme a un propósito. 2. Sabemos que a los que conoció, predestinó para que fuéramos hechos a la imagen de Jesús. Y en tercer lugar, a los que llamó, a estos justificó y a estos glorificó. Hoy entonces seguimos con el versículo, vamos ahora sí a Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 31, y vamos a empezar a responder esta segunda pregunta que hay aquí. ¿Qué diremos? Frente a esa verdad, ¿qué diremos? Ahí lo tenemos. El versículo 31 de Romanos 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Es un planteamiento precioso del apóstol Pablo porque lo que está diciendo es cuál es la reacción que vamos a tener frente a esta verdad. ¿Cuál verdad? El que usted y yo hemos sido llamados, justificados, glorificados, que nos conoció, nos predestinó y que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios conforme a su propósito. O sea que nuestra vida está segura en Él. ¿Qué vamos a decir a esto? Y Pablo exclama, como está ahí puesto en rojo, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Yo pregunto, ¿qué más tendría que hacer Dios? ¿No lo hizo todo? Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie. Ni el mismo Satanás puede estar contra nosotros. Porque Satanás, según Romanos 8:28, es el tonto útil de Dios. Al final, Satanás está en las manos de Dios. Satanás no puede hacer con usted y conmigo lo que quiere. Es el tonto útil. Piense lo que dice la Biblia y vívalo. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hemos visto en la semana pasada? Que dice que hemos sido aceptados, hemos sido amados, hemos sido perdonados, apartados, redimidos, salvados. Satanás ha sido vencido. Por favor, el mundo ha sido vencido. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario fue clavada el acta de decretos que había contra usted y contra mí. Por eso podemos entonces tenemos todo para vivir conforme a esa verdad. Y de paso, vamos a poder resistir al enemigo y entonces podremos conseguir que él huya, porque eso es lo que dice Santiago 4. Que si resistimos, él huirá. Pero ¿cómo resistimos? Como Pedro caminando en el mar, mirándolo a él, como Pedro, que pudo vivir y experimentar lo sobrenatural. Vamos al versículo 32. Recuerden el 31. Dios es por nosotros, no hay nadie contra nosotros. Dice en el 32, el que no escatimó. Recuerden las palabras en rojo, el color rojo son el énfasis. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué cosas? No nos dará todas las cosas. ¿Qué cosas son las que está hablando acá? Y resulta que aquí este versículo ha sido muy mal enseñado
por nosotros y muy mal interpretado. Porque hemos tomado esto para decir, es que conforme a esto Dios tiene que darnos todas las cosas que le pidamos. No es así. Es conforme a su propósito. Y cuando habla de que no nos dará también con Él todas las cosas, está hablando de todo lo que necesitamos para vivir en el Espíritu, para vivir la vida normal. Usted y yo estamos ya capacitados para eso, porque Él no rehusó, no escondió, no quitó, no permitió que Jesús no apareciera, sino puso a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario a favor suyo y mío. Por esa razón lo entregó por usted y por mí, como dice ahí, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos por el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana? ¿Qué significa? Que ya usted y yo estamos capacitados para perdonar. Usted no puede decir que no puede perdonar. Usted puede hacerlo porque ha sido capacitado. Dios le ha dado a usted el dominio propio, la capacidad para hacerlo. Es cuestión de que usted lo crea y lo haga. Nos va a dar las cosas para vivir en el Espíritu. Pero hemos usado este versículo es para decir, Señor, tu palabra dice que tú me tienes que dar todas las cosas que necesito. Carro, casa, beca, vaca. No, eso no es. Eso son necedades en un momento dado. Dios nos puede dar la casita, nos puede dar la finquita, la vaquita. Está bien, pero eso no es lo importante en la vida. Se puede tener y se puede disfrutar, pero no es la prioridad. La prioridad es que nos va a dar todo lo que necesitan nuestros hijos para enfrentar el mundo, para tomar victoria. Veamos el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Noten las tres preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Segunda pregunta, ¿cómo nos dará también, no nos dará todas las cosas? Tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Oh, qué preciosa es esta realidad. Quiero que usted y yo reflexionemos en esta noche. La acusación tiene tres fuentes. Puede venir de tres fuentes. Tome nota, por favor. Primero, la acusación viene del enemigo, viene de Satanás. Es natural. Porque ese es el carácter de Satanás, acusador. Es normal que Satanás te acuse. La segunda fuente de acusación es las demás personas. Eso es comprensible. Que las demás personas, comenzando por mi esposa, por mis hijas, por mi suegra, el suegro, mis padres, los discípulos, el vecino, me acusen o te acusen. Es comprensible. Y la tercera fuente de acusación soy yo mismo. Y eso es inconcebible. No lo puedes permitir. No te lo puedes permitir. ¿Quién podrá acusar a un escogido de Dios? Tú eres ese escogido de Dios. Y esto nos tiene que llevar a entender que toda acusación, sea del diablo, sea de otras personas o sea de ti mismo, es basura delante de Dios. No tiene valor. No tiene valor. Usted debe entender eso. Cuando a usted lo acusan, usted necesita conseguir un abogado. Y el abogado va a ir ante el juez para que el juez dé una sentencia. La Biblia dice que nosotros tenemos abogado para con el Padre. Ese abogado es Jesús. Pero el Padre ya ejecutó una sentencia por el pecado suyo y mío. Y esa sentencia, familia, la ejecutó sobre Jesús. Dios Papá derramó sobre Jesús en la cruz del Calvario toda su justicia divina sobre el pecado mío y suyo. ¿Quién pagó eso? Jesús. Y al pagarlo Jesús, cuando dijo en la cruz, consumado es, entonces
Dios Papá dio una sentencia y dijo, perdonado está. Porque Jesús murió sustitutivamente en la cruz por usted y por mí. Murió por mi pecado. La sentencia la pagó Jesús. Pero yo soy el beneficiario de esa sentencia. Él murió para que yo pueda vivir. Él murió y me perdonó para que yo pueda ser perdonado. No existe acusación, porque lo que existe es una sentencia. Y la sentencia dice, consumado fue, todo fue pago. Hay un recibo que presenta la sangre de Cristo que dice, pagué por los pecados de Manuel. Por eso entonces, Dios y su misericordia nos enseñan y nos muestran esa verdad preciosa. Mire la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Nadie, no se permita acusarse usted mismo. No acuse a otros. Mire los lavados por la sangre de Cristo y perdone, porque Dios es el que justifica, porque ya el Señor lo hizo, quitó toda culpa, quitó toda condenación, toda acusación. Y si la sentencia dice que yo he sido perdonado, no hay acusación. El diablo vendrá con la mentira de acusarme y yo tengo que sacarle entonces la prueba de lo que dice la Biblia fue el testimonio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y finalmente, versículo 34. Cuarta pregunta, ¿quién es el que nos podrá condenar? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí hay 4 cosas tremendas, preciosas, por las que usted y yo no tenemos ni podemos aceptar ninguna condenación. Cristo murió, fue sustituto. Usted y yo teníamos que morir, pero Jesús murió por nosotros. La justicia de Dios cayó sobre Jesús. Como Él pagó, ya recibía absolución. Cuando el juez absuelve, ya no hay condenación. Cristo resucitó, allí Satanás fue vencido. Y la muerte también. Con la muerte se pagó el pecado, pero con la resurrección aparece la victoria. Hay poder sobre el enemigo. ¿Quién se atreve a condenarnos si Cristo está sentado a la derecha del Padre? Dice allí, murió, resucitó, tomó victoria y fuera de eso está sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo a la derecha del Padre? Pues intercediendo a favor nuestro. Está sentado a la derecha. Él es Señor, Él gobierna, Él reina. Toda la autoridad le fue dada en la tierra y en el cielo. Intercede por nosotros. Su presencia en el trono de Dios al lado del Padre clama. ¿Qué figura más linda entender eso? Que Jesús está al lado de Papá Dios intercediendo a favor suyo, a favor mío. Cuida, protegiendo. El juez está de parte nuestra. El juez está de parte nuestra. El Dios de los cielos, el juez de la tierra está de parte nuestra. El veredicto ha sido dado. La sentencia contra nosotros no existe. Qué consuelo su presencia, que nos define y nos defiende contra el enemigo en esta hora. Por eso, familia, si nosotros entendemos estas certezas, podremos comprender, mirar la situación por encima del famoso coronavirus. No se desgaste llenando su cabeza de basura, por favor. Llene su cabeza de estas verdades. Pídale al Espíritu Santo enseñarle estas preciosas verdades a sus hijos. Abrace a su esposa, ore por ella. Abrace a su esposo. Oren por sus hijos, declarando y enseñando esta verdad. Es el tiempo, Iglesia de Miami Centro, que nosotros sigamos concentrados en esto. ¿Qué sabemos?
Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué sabemos? Todo esto que estamos viendo, que estamos amados, perdonados, que hemos sido salvos, que hay victoria en Cristo Jesús, que van a venir momentos difíciles y bravos, van a venir momentos difíciles y bravos. ¿Quién prometió que no los habría? Nadie prometió eso. Dios siempre ha permitido momentos difíciles. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Eso significa problemas, dificultades. Hoy estamos enfrentando esto. Yo le animo en el nombre de Jesús a que por el poder del Espíritu Santo usted tome la decisión de Pedro de comenzar a caminar de manera sobrenatural. Que escuche el ven de Jesús, que te dice ven, ven, camina hacia mí, mírame a mí, no mires otra cosa, enfócate en mí por el Espíritu Santo. Enfócate en mi palabra, enfócate con el Espíritu Santo. Yo soy, el gran yo soy, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que está disponible para tu vida y mi vida. No perdamos más tiempo, familia. No se deje distraer tanto. Protéjase. Sigamos las recomendaciones. Pero por favor, sintonices en el Espíritu. No meta tanta y más basura a su mente y a su corazón, a sus ojos, a sus oídos. Métase en la palabra de Dios. Yo le animo a que usted trabaje durante esta semana este Romanos 8 desde el versículo 28 hasta ahora el 34. La otra semana seguiremos con el versículo 35 en adelante. Porque viene una pregunta tremenda, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Eso lo hablaremos en una semana, pero por ahora, revise desde el 28 al 34 esta semana. Reúna a sus hijos, reúna a su familia y deje que el Espíritu Santo le ministre y le enseñe. Ese es el desafío, familia. Es el desafío que tenemos para prepararnos como tenemos que prepararnos en este tiempo. Por eso, familia, les invito a que oremos, a que le pidamos al Espíritu Santo su guía, su dirección en este tiempo maravilloso.